El abuelo de Emilio, que también se llamaba Emilio, es el primer asesinado del franquismo en ser identificado genéticamente. A mí me gustaría que pusiésemos rostro cuando hablamos de la memoria histórica, Emilio, y me gustaría que nos contases qué se siente cuando uno está al pie de esa fosa común en el que está esperando saber si recuperan los restos o no de un familiar querido al que se está buscando durante generaciones. En el caso de tu abuelo, además, era, bueno, más o menos factible identificar dónde podía estar, porque había vecinos que recordaban dónde había sido enterrado después de que le descerrajasen 2 tiros en la cabeza. La guerra civil en España fue un evento trágico que tuvo consecuencias devastadoras, especialmente durante la dictadura franquista que le siguió. A diferencia de otras guerras civiles, esta resultó en el exterminio, encarcelamiento o exilio de cientos de miles de personas. El verdadero problema surgió con el proyecto de quienes llevaron a cabo el golpe de Estado en España. Este proyecto implicaba aumentar el castigo y el sufrimiento de las familias que no pudieron dar una sepultura digna a los fallecidos de los republicanos. Bueno, mira, solo de oír nombrarlo me emociono porque yo he vivido marcado por eso, ¿no? Mucha gente dice que qué hacemos los nietos metidos en esto, que es algo que pasó hace mucho tiempo. Pero yo tuve un padre que no vive, que con 9 años, después de que un grupo de falangistas asesinaran al suyo, tuvo que dejar el colegio y no volvió a pisarlo nunca más. A mí me educó el trauma de ese hecho terrible, ¿no? Entonces forma parte de mí porque además antes de nacer yo si era algo eran mis padres, ¿no? Y mucha gente habla de esto como algo pasado. En el caso de la fosa de mi abuelo fue muy impresionante porque durante 2 días Julio Vidal, que es el primer arqueólogo en España que dirigió una exhumación científica de una fosa de asesinados por la represión franquista, estuvieron con una máquina muy despacio 2 días buscando. Y cuando ya parecía que no quedaba terreno, que igual el ensanchamiento de la carretera se había llevado la fosa, resulta que ahí aprendí que la tierra tiene memoria. Cuando alguien remueve la tierra, tarda entre 120 y 150 años en volver a estar compacta. Y el operador de la excavadora en un momento metió el cazo en un lugar y dijo aquí hay algo, porque notó 64 años después que el cazo entraba con más facilidad. Y cuando sacó el cazo y el arqueólogo empezó a quitar la tierra con un pincel, apareció una bota con los huesos de un pie. Y yo me acordé de mi abuela. Entonces, la guerra fue una gran tragedia, pero la multiplicó la dictadura. No todas las guerras civiles tienen por qué acabar exterminando, encarcelando, mandando al exilio a cientos de miles de personas. Hay otras guerras civiles en el mundo que no han acabado así. El problema vino después. Mi abuela, Modesta Santín, que se quedó viuda con 32 años, con 6 hijos, la menor de 8 meses, podía haber ido a recoger el cuerpo de su marido y haberlo enterrado en un cementerio. No era ningún problema, digamos, para quienes habían dado el golpe de Estado. Pero quienes lo habían dado tenían un proyecto para mi abuela, para mi padre, para sus hermanos, y era multiplicar su castigo y su sufrimiento. Y el verdadero problema viene de ahí. Entonces, cuando oigo, que he oído antes a alguien decir la palabra reconciliación, la palabra reconciliación es una palabra que ya casi ningún organismo internacional de derechos humanos está utilizando, porque normalmente es una palabra que suena muy bonita, parecido a lo que suena la palabra concordia, pero en general está muy vacía. A mi abuela en la transición nadie le preguntó si quería morirse 22 años después de que se muriera Franco sin haber podido enterrar el cuerpo de su marido en un cementerio. Hoy, por suerte, y eso repara una milésima parte del sufrimiento que tuvieron familias como la mía, están enterrados juntos, ¿no? Entonces, yo sé que ya la derecha, ni PP ni Vox se oponen a eso, porque eso ya lo han admitido, ¿no? El problema es lo que no es eso, que es lo que esta sociedad tiene que decidir colectivamente. ¿Qué significó la guerra? ¿Qué significó la dictadura? ¿Qué significó que mi abuela ejerciera el derecho al voto por primera vez en unas elecciones generales en 1933, que lo hiciera otra vez en 1936 y que no volviera a hacerlo hasta 1977? Cuando mi abuela vota en 1977 no está haciendo la transición a la democracia. Mi abuela ya hizo en los años 30 esa transición. Mi abuela está recuperando la democracia. Entonces lo que hay que conversar civilizadamente es qué significado tiene que tener esa parte de la historia. Y para eso hay que poner todas las herramientas y dejar de hacer ruido, porque en las exhumaciones que nosotros llevamos haciendo más de 23 años, no oímos esa escandalera que hay muchas veces en las instituciones. Y se acerca gente que piensa distinto de nosotros y nosotros intentamos ser muy pedagógicos con ellos. Entonces aquí se trata de hacer mucha pedagogía, porque durante muchos años el Estado español se dedicó, a fabricar ignorancia.